Pues muy buenos días a toda la comunidad del taller José Villagrán García, alumnos, alumnas, profesores, profesoras. Y de verdad el día de hoy me siento muy honrada porque están con nosotros pues las autoridades mayores de nuestra facultad. Quiero agradecer al secretario general, al maestro Enrique Soto. Por ahí también veo al maestro Emilio Canet, coordinador del área del Colegio Académico de la Licenciatura de Arquitectura. Natalia, muchas gracias por estar acá, del área de Pedagogía, y me da mucho gusto también saludar a nuestro director, a Lino del Puerto. Es para mí un gran placer, es un honor estar nuevamente aquí con ustedes después de un periodo de 2 años. Continúo con la enorme responsabilidad de coordinar nuestro taller y bueno, darles la bienvenida. No me gustaría iniciar esta sesión sin antes pedirle unas palabras a nuestro señor director. Por favor, Lino, muchas gracias. Gracias, Estela. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al semestre 2024-2. Es siempre emocionante empezar un semestre, más emocionante acabarlo. Muy contento de estar aquí, de que Estela me haya invitado a esta inauguración del semestre del taller José Villagrán García, que cuando yo estudié era el taller y fue el taller donde estudié yo toda la carrera, desde primer hasta último semestre, hace ya demasiados años. Cuando egresé todavía era taller y poco después se convirtió en el taller José Villagrán García. Una historia que si no la conocen la tienen que conocer. 2 escuelas, autogobierno y dirección. El autogobierno se había escindido de la escuela, había creado una nueva escuela a principios de los años 70 y en la segunda mitad de los 80 se volvieron a fusionar. En su momento eran los talleres de número, autogobierno, y los talleres de letras, dirección, y al volverse a funcionar es cuando toman nombres de arquitectos destacados o de personajes importantes. Insisto, un gusto. Este semestre va a ser muy intenso, hay un montón de actividades. Esta misma semana, hoy mismo empezamos a las 6 de la tarde en la Biblioteca Lilia Margarita Guzmán y García. Tendremos la presentación del nuevo libro de Josep María Montaner, este teórico importantísimo de la arquitectura contemporánea. Presenta su nuevo libro a las 6 de la tarde. Mañana tenemos la inauguración de la exposición de Zaida Mushi, Todo lo que el Atlántico te quita, el Atlántico te lo da, que es el cierre ya de la cátedra extraordinaria Federico Mariscal, que tuvo lugar a finales del año pasado. Tuvimos 10 magníficas sesiones de Zaida Mushi. Y luego, bueno, el jueves tenemos otra presentación del libro, en este caso de Peter Krieger, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas. La presentación la harán el propio, bueno, en la presentación de hoy estarán Cristina Vaccaro y Daniel Escoto, además de Josep María Montaner, obviamente. En la del jueves, con Peter Krieger, también habrá participación importante. El presentador principal va a ser Lorenzo Rocha, que es nuestro coordinador de editorial de la facultad. Y finalmente el sábado en el MUCA, en el Museo Universitario de Ciencias y Artes, en el MUCA le decimos nuestro museo, pero en realidad es universitario, de toda la universidad. Estamos en la parte cultural del campus histórico de la ciudad universitaria, museo y teatro universitario también. Luego también medio lo apropiamos, pero es de toda la universidad. Entonces el sábado a las 12 del día se inaugura una exposición del maestro, del doctor José de Santiago Silva, que es profesor emérito de la Facultad de Artes y Diseño, y que además es una retrospectiva de su obra artística y también de su labor como escenógrafo. O sea, ha hecho arquitectura efímera y es un gran maestro de la escenografía. Entonces están invitados a este arranque pues
con toda potencia de este semestre 2024-2 y felicitarlos como alumnas y como alumnos y también al cuerpo académico del taller. Veo muchas caras conocidas aquí, queridas amigas y amigos, y bueno, que tengan un excelente semestre. Muchas gracias primero por esta oportunidad y luego por la oportunidad de estar aquí arriba como director de esta maravillosa Facultad de Arquitectura. Gracias, Estela, y seguimos. Muchas gracias. También por aquí saludo a la secretaria académica Isaura González Martínez. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, yo me siento hoy muy afortunada, ¿no? Porque está la gran mayoría de la comunidad y nos acompañan autoridades. Bueno, voy a dar paso a la bienvenida. Aquí un poco cuál es el sentido de esta reunión. La bienvenida, después vamos a tener un video sobre las actividades académicas que realizamos en el semestre 2024-1, el tema de estudio en el cual estaremos incidiendo todos los niveles, un tema sobre las coordinaciones, una presentación breve de los programas de estudio de todos los niveles, un calendario de las actividades que tendremos durante este semestre 2024-2, académicas y sociales, y hacer mención sobre nuestra segunda edición de la exposición de proyectos destacados que ya yo creo que muchos de ustedes han recorrido durante la mañana. Agradecimientos y también estamos honrados con la conferencia que la maestra Elena Tudela nos hace favor de presentar. Como les decía, hoy para mí es un día especial. Es el inicio de una nueva etapa en el taller José Villagrán García. Pero es especial para mí porque gracias al apoyo de su comunidad tengo la oportunidad y el placer de coordinar nuevamente y así continuar con los proyectos que hemos ido construyendo juntos y juntas y emprender nuevos retos. Hace mucho tiempo en nuestro taller las elecciones para coordinador no tenían tanta participación. De verdad, creo que es la primera vez que el 97-98% de nuestra comunidad participó en esta elección y de verdad es un gusto. Estamos atravesando un periodo de cambios y esos cambios sin duda nos están permitiendo crecer. La coordinación a mi cargo seguirá abonando al desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje en esta motivante etapa para tener más logros a partir de nuevas propuestas. El trabajo colaborativo es indispensable para el logro de nuestros objetivos. Un grupo, a diferencia de un individuo, tiene más fuerza, más inteligencia y más creatividad. La fuerza de cada miembro es el equipo. Por eso convoco a la comunidad a fortalecer la unión. El taller José Villagrán García no es un individuo, ni dos, ni tres, es una comunidad con fortaleza. Los logros siempre son mejores en equipo. Los grandes cambios se van dando en pequeños pasos, pero con rumbo. El rumbo se acompaña con inquietudes, con pasión y entusiasmo. El rumbo lo imponemos la comunidad a partir de escuchar las voces de la comunidad. Es una brújula que nos ayuda a reubicarnos. Es importante oír las voces de la comunidad, pero también sentirnos escuchados. Con diálogo podemos trabajar unidos y apoyarnos unos a otros. Estoy aquí con gran entusiasmo para cumplir mi compromiso con ustedes, para enfrentar nuevos retos y dar seguimiento al camino andado. Caminemos juntos, en colectivo. Bienvenidos a todas, todos y todes al taller José Villagrán García al semestre 2024-2. Les agradezco muchísimo esta nueva oportunidad. Bueno, aquí va un recuento de nuestras actividades que tuvimos el semestre pasado.
el enfoque de que no es un descubrimiento, no hay nada evidente y hay como muchas transiciones. Y la temperatura es algo, bueno, a través de los lugares súper específicos, muy abierto y bueno, pues es un dulce de voz para los sentidos. Me parece que no solo juega, o sea, también con los materiales y las calidades especiales, sino, bueno, también entender el contexto en el que está. Por ejemplo, el clima, ¿no? O sea, venir de un espacio completamente descubierto, donde te da el sol, sientes todo el calor y luego entras como a este espacio, ¿no? Que está totalmente cerrado, que incluso está como más oscuro. Geometría y la posición del elemento o del objeto arquitectónico te invita a exacerbar tus otros sentidos. Y cuando clausuras uno como es el de la vista, entonces puedes escuchar el ruido de las olas o el sonido de las olas, el viento sobre tu piel. O sea, mi percepción es que no es una vinculación clara, ¿no? Ni es como algo hecho para. ¿Cuál fue tu percepción del entorno en la noche durante la tormenta? Me sentí un poco insegura porque yo oía los truenos muy cerca y entonces vibraba y sentía como el piso vibraba. Y aparte había tanto aire y lluvia que la brisa entraba a través de las puertas de madera porque no cerramos, o sea, no cerraban del todo las persianas de las puertas. Y a pesar de que hay dejamos levantada la cortina exterior y entonces sentimos el viento y la circulación del aire dentro de la lluvia con todo el agua. Entonces nos estábamos mojando en el interior, pero era agradable, pero mucho ruido, muy fuerte, muchos ruidos y te sientes pues lo pequeño que es en la naturaleza. Sientes la energía de la naturaleza con toda su fuerza. Bueno, este es un recuento muy cortito de todas las actividades que tuvimos. Esperamos este semestre que inicia y en el cual nos vamos a desarrollar, pues tener todavía más actividades. Aquí sí quiero agradecer a toda la comunidad, a todos los estudiantes que tuvieron la disponibilidad de poder hacer estos viajes y que al final del día pues también son parte de nuestro aprendizaje, tanto para ustedes como para nosotros profesores. Entonces muchísimas gracias por su participación y bueno, la idea es seguir contando con esta participación entusiasta por parte de ustedes y que de verdad me la contagian a mí. Y siguiendo con el programa de hoy, durante los últimos años hemos intentado tener un tema o un lugar que nos una como comunidad en el cual podamos incidir desde la arquitectura. Hemos estado haciendo insistencia estos últimos años en el tema de la sustentabilidad. Sin embargo, sabemos que el plan de estudios pues, nos marca 4 ejes importantísimos, ¿no? Que son la habitabilidad, la sostenibilidad, la inclusión y la factibilidad. En el taller hemos querido incidir en este tema sostenible porque es un tema que nos ocupa, nos preocupa a todo el mundo. Entonces, la idea es poder ver la arquitectura desde esta mirada, dando una respuesta a los momentos y a los embates que en los cuales estamos inmersos. Entonces, la idea es que sigamos sobre esta línea. Por eso también tiene mucho que ver la conferencia con la que iniciamos nuestro proyecto académico con la maestra Tudela. Entonces, esto como eje que nos mantendrá integrados durante toda
durante todo el periodo del ciclo escolar. Y bueno, entrando a las coordinaciones, este semestre hicimos algunos cambios dentro del taller y me parece muy importante en primera instancia reconocer al arquitecto Enrique Guinchard Aldazoro, que está aquí con nosotros, y quisiera que pasara aquí con nosotros para agradecerle estos años en los que estuvo caminando junto con nosotros. El hecho de que a lo mejor no esté dentro de la coordinación no significa que él sigue apoyándonos. Vivimos momentos muy difíciles, creo que todos estamos muy conscientes de ellos, el regreso de la pandemia, el primer semestre con 3 semestres apretados y todos trabajando con todo y contratiempo, y de verdad el equipo de la coordinación, de los coordinadores de etapa es muy importante, así como los equipos de trabajo, ¿no?, de cada uno de los niveles. Entonces, para mí, todo mi agradecimiento para Enrique, porque Enrique pues siempre estuvo ahí comandando el 4º nivel, y bueno, yo quiero hacerle un reconocimiento aquí frente a toda la comunidad por el gran apoyo que nos dio. Muchísimas gracias, Enrique. Todo el cuerpo de profesores somos los que hacemos la universidad. Gracias. En estos cambios se suma a la colaboración de la coordinación, se suma a la coordinación también una maestra que tiene muchos años de experiencia, aunque no lo parezca. Hemos trabajado juntas durante muchos años, trabajamos mucho tiempo en el primer nivel. Sé que es una maestra súper comprometida, organizada, con mucha responsabilidad. Y bueno, presentarles a la maestra Miriam Silva Ortiz, que para coordinar la coordinación del primer nivel. Muchas gracias. Y al hacer este movimiento, la maestra Luz Pirrón, que está por acá adelante, estará comandando el 4º nivel, 7º y 8º semestres. Muchas gracias. Y bueno, les había comentado en un inicio que brevemente haremos una presentación muy corta para presentar a grandes rasgos, con una visión panorámica de lo que cada uno de los niveles estaremos desarrollando durante el semestre, y invitaré a la maestra Lorena Mata Sandoval para que inicie con esta parte de la sesión. Buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes y presentarme nuevamente aquí en la coordinación del primer nivel. Este semestre, como comentó Estela, va a haber, está habiendo un cambio importante en la planta de maestros. Hay algo que quiero destacar, que se me hace que es importantísimo, y es la posibilidad de que bajen maestros de niveles que están más arriba para tener convivencia con los estudiantes del primer nivel. Y dentro de la planta de maestros que está en la pantalla, hay un elemento importantísimo que se me hace que hace esta retroalimentación, y es el gusto de tener con nosotros a la arquitecta María José Ordórica, que nos va a apoyar, y yo estoy entusiasmadísima de que forme parte del equipo, con la experiencia que tiene en los niveles de más arriba, para poder así tener una retroalimentación
en los niveles de arriba y de abajo, que muchas veces están separados, ¿no? Eso se me hace un punto muy importante y sí lo quería destacar. También, a petición del alumnado, a partir el sondeo que hemos tenido con los estudiantes, nos pedían que bajáramos el número de ejercicios, que se les hacía muy pesado tener tantos ejercicios. En este semestre solo tendremos 2 ejercicios, con un enfoque, el primero, muy práctico, es un levantamiento. El levantamiento no comparte, digamos, en apariencia el diseño como tal, es percatarnos del espacio, de la espacialidad, pero es muy necesario porque muchas veces los estudiantes no saben hacer un levantamiento. Este levantamiento va a tener como complemento una parte de diseño y pues ese ejercicio me parece muy funcional, es muy lógico, muy racional, y en contraste a ese ejercicio tenemos otro que es muy lúdico, pero al mismo tiempo se centra en el tema de la sostenibilidad, y es el que le hemos llamado la casa del agua. El agua va a ser el elemento temático de ese ejercicio y tiene también como centro hacer conciencia de la importancia del agua y cómo utilizarla para generar espacialidad, para generar conciencia, para cuidar el medio ambiente. Para este ejercicio tenemos la fortuna de tener una plática con el doctor Gerardo Guizar, que ya nos las confirmó, y por supuesto que va a estar muy interesante. Esa plática va a ser de apoyo teórico, y tenemos también una plática con el arquitecto José Luis Vela, que nos va a hablar también de tecnología. Entonces, el tema del agua va a ser un tema muy interesante en muchos sentidos. También contamos con un grupo muy bueno de maestros que espero que se desarrolle increíblemente, y bueno, pues es todo lo que les puedo decir. Ojalá, les doy la bienvenida, espero que sea un muy buen semestre y que tengamos mucho éxito. Eso es todo por el primer nivel. Les voy a presentar en el segundo nivel a la maestra Miriam Silva para que les dé su panorama. Gracias. Hola, buenos días. Pues me encuentro muy contenta, muy agradecida con la oportunidad, muy entusiasta. La mayoría que me conoce sabe que amo la universidad y que amo a todos los corazones, ¿no? Azul y oro en todo el universo. En segundo nivel vamos a tener varias áreas de oportunidad bastante interesantes. Todo es obviamente con el enfoque hacia la sustentabilidad. Tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de seguirme preparando sobre este tema, entonces es apasionante cada que tenemos la oportunidad de seguir con estos ejes. Durante esta etapa la intención es enfocarnos obviamente en el proceso proyectual, en donde
radica obviamente el entendimiento, sobre todo de un problema, que la mayoría son reales. Este problema arquitectónico lleva un proceso, un análisis, una reflexión y sobre todo una metodología, que muchas veces, la mayoría no tenemos como bien cimentado cuando pasamos de etapa a otra. La intención de este nivel es poder provocar un proceso de producción arquitectónica, pero dirigido contundentemente a la geometría, a la espacialidad, al entendimiento de las tramas, al entendimiento de qué sucede con los ejes, qué sucede con toda la percepción a nivel sensorial y a nivel social. Vamos a tener la oportunidad de tener varios ejercicios y darle continuidad al plan anual que los maestros el semestre anterior ya habían fundamentado. El tercer semestre se manejará en una sala de estudio para estudiantes de posgrado y un conjunto de vivienda temporal para estudiantes en Oaxaca. La intención es darle continuidad en este aspecto en la zona de Oaxaca con la intención de generar problemas reales. Y el cuarto semestre tendremos la oportunidad de atacar un ejercicio que es la ludoteca y la cafetería en la Escuela Nacional de Estudios Superiores también en Oaxaca. Tuvimos la oportunidad de también tener esta visita el semestre pasado con grandes avances, sobre todo entendimiento sobre el lugar. Entonces vamos a tener una planta docente que obviamente son compañeros que ya he tenido la oportunidad de trabajar con ellos en algunos otros semestres y creo que nos van a dar la oportunidad de seguir avanzando en estos conocimientos. Agradezco nuevamente la oportunidad y la confianza y pues vamos para adelante. Presento con ustedes al arquitecto Miguel Arce, que es el tercer nivel. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nosotros en el tercer nivel nos hemos enfocado en el análisis de la situación que sufrió el puerto de Acapulco durante el arribo del huracán Otis el año pasado, y hemos decidido participar en el proceso de renovación del puerto. Vamos a hacer visita al puerto de Acapulco, ya está todo planeado para esta visita. Vamos a contar con todo el apoyo de ustedes como en el semestre anterior. La verdad es que el viaje a Oaxaca fue todo un éxito y esperamos también que este viaje al puerto de Acapulco sea un éxito. Estamos preparando también una serie de dinámicas que tienen como objetivo hacer un análisis muy exhaustivo de la situación en el puerto, de entender cuál es la influencia de un fenómeno natural de la fuerza que tuvo el huracán, pero también entender las dinámicas urbanas, políticas y sociales que influyen en la creación de los espacios arquitectónicos, y entender también que de repente el urbanismo y la mala planificación pueden generar muchos más problemas que el mismo huracán, ¿no? Hay que entender, o vamos a tratar de entender todo esto con una primera etapa que va a tener mucha fuerza en el enfoque de lo urbano, en el enfoque de lo social. Y posteriormente nos vamos a enfocar en un ejercicio que tiene que ver con la renovación del parque deportivo de Acapulco. Teníamos dos opciones por ahí, pero creo que nos vamos a decidir por la unidad deportiva Acapulco. Ya tendremos la oportunidad de discutir acerca del tema, y creo que va a ser un gran semestre. Las y los profesores del tercer nivel están totalmente comprometidos con las actividades que vamos a realizar. Muchísimas gracias y les presento a la maestra Luz Pirrón. Muy buen día a todos y todas, me da mucho gusto verles aquí. Pues bueno, muy emocionada con los cambios que se dieron. Y pues bueno, vengo a presentar el cuarto nivel. La planta de profesores que pueden ver
acá estuvimos trabajando en el desarrollo de la continuidad del ejercicio del octavo semestre y en el desarrollo del ejercicio del séptimo semestre. Les platico un poco. La determinación de los ejercicios que se llevan a cabo durante el cuarto nivel parte de la identificación de problemas reales en entornos urbanos complejos. Sus contenidos son organizados de forma anual, persiguiendo el objetivo de dar seguimiento a un proyecto urbano arquitectónico durante todo su proceso de producción, desde la etapa conceptual hasta el desarrollo del proyecto ejecutivo. Esto con un enfoque sistémico y haciendo énfasis en la integración de los ejes transversales de la carrera, que son habitabilidad, sostenibilidad, factibilidad e inclusión. Bueno, en el séptimo semestre se va a estar desarrollando durante todo el año que van a estar dentro de este taller un conjunto de vivienda INVI para un grupo de personas de la delegación de la alcaldía ahora, Benito Juárez, que no han tenido acceso a la compra de vivienda. Bueno, pues esto en un entorno complejo en el que estamos viviendo dentro de una ciudad en la que el acceso al agua se está volviendo complicado, en la que las cuestiones de la energía se tienen que pues repensar y replantear, en el que pues esta cuestión del acceso a la vivienda también se está convirtiendo en una emergencia. Entonces pues va a ser un ejercicio muy interesante en el desarrollo de este conjunto. Y para el octavo semestre estaremos dando seguimiento al ejercicio que se viene realizando desde el semestre pasado. El semestre pasado el alumnado desarrolló el proyecto inicial para una escuela, un conjunto educativo alterno a la ENES de Oaxaca. En este semestre lo que vamos a hacer es dar seguimiento a este ejercicio, profundizando con la finalidad de llegar a los objetivos del proyecto ejecutivo y al mismo tiempo profundizar en el estudio del entorno urbano y el diseño en el mismo. Entonces, para poder conseguir este último objetivo, pues bueno, les voy avisando que vayan armando sus maletas, que nos vamos a ir a visitar el sitio, a recorrer y a conocer más a fondo este entorno urbano tan complejo que tenemos alrededor del objeto arquitectónico que han desarrollado. Y pues bueno, eso va a ser lo que vamos a estar desarrollando durante este semestre y pues espero que lo disfrutemos mucho, que aprendamos mucho y que pues vayamos de la mano profesores, profesoras y el alumnado para llegar a un desarrollo satisfactorio de estos objetivos. Gracias. A la arquitecta María José Rodríguez, coordinadora del proyecto. Hola, buenos días a todas, a todos. Bueno, a mí me toca cerrar, no la presentación, a mí me toca coordinar el cierre de su paso por esta facultad. Cuestión pues muy emocionante, pero también al mismo tiempo entendemos que les da miedo, que da susto salir al mundo profesional, pero venimos de hablar con el grupo al que vamos a atender y de confirmarles que sentimos que están listas y listos para salir. Es un ciclo intenso, hay mucho trabajo por hacer, hay mucho aprendizaje todavía. Es un seminario activo en donde lo que se propone es el intercambio de ideas entre estudiantes y docentes de manera iguales, con temas de elección de cada uno y cada uno de los participantes, por lo que quisiéramos pensar que van a estar enamoradas y enamorados de sus temas, de sus proyectos y con la intención de lucirse y de demostrarse a sí mismos y al resto de la comunidad lo mucho que han aprendido. Estamos organizados en 3 equipos de asesoría presencial con metodologías y con opiniones distintas para la resolución de los problemas que estamos enfrentando, pero finalmente todos los equipos con los mismos objetivos. Intentamos promover que integren y comprueben en este último nivel todo lo que saben para posteriormente presentar su tesis en el examen profesional.
y ese es el gran objetivo de este ciclo: consigan terminar su tesis, consigan recibirse y ya se vayan bien de aquí. Siempre con la consideración de volver, seguir aprendiendo y poder también seguir enseñando. Muchas gracias, tenemos un equipo muy completo y esperamos tener su gracias. Bueno, quiero agradecer ahorita a todos los coordinadores de etapas y en especial a los equipos de trabajo que conforman cada uno de estos equipos, porque como yo lo decía en un principio, esto no se hace solo, esto se hace en comunidad. Y bueno, aquí está la presentación de lo que se trabajará durante todo el semestre. Tenemos aquí, les estamos presentando una serie de actividades. Estamos pensando, obviamente, en tener... Me parecía importante escuchar, nos ha servido muchísimo hacer los cortes evaluativos porque escuchamos sus voces y en base a ello hemos hecho algunos cambios. Por ahí nos comentaban que las conferencias luego cortaban con la continuidad que tenían en el aula, y nos parece que el tema de tener charlas especializadas en cada uno de los niveles específicos al ejercicio que están ustedes desarrollando pudiera ser todavía más productivo para ustedes. Entonces, por ahí alguno de los maestros ya habló de algunas charlas que estarán apoyando el desarrollo de los ejercicios. Eso en cuanto a estas charlas especializadas. Y tendremos básicamente tres conferencias, la de hoy. Dentro de 8 días los invitamos. También en el corte evaluativo vimos que el tema de la violencia se manifestaba en sus peticiones, de qué hacíamos al respecto. Y el próximo martes estará con nosotros el doctor Leonardo Olivos, que nos dará esta plática. La sesión será aquí mismo a las 11 de la mañana. Y bueno, tenemos ahí una salida a Acapulco de un nivel, tenemos otra salida a Oaxaca de otro nivel, tendremos salida a Cuernavaca de primer nivel, que es donde estamos ubicando uno de los temas. Estamos planteando también visitas de obra. Nos parece que ya visitamos las pequeñas especies, el hospital de pequeñas especies que por aquí anda el maestro Luca, muy amablemente nos ha dado las visitas, y nos parece importante pues darle seguimiento, ¿no? Para ver el proceso en el que, y la etapa en la que se encuentra ahorita la obra, visitas arquitectónicas, la fábrica de hielo probablemente, y en el camino pues nos vamos encontrando con algunas otras visitas. También el maestro Luca nos invita a química e ingeniería de materiales, que también parece que está en una muy buena etapa de aprendizaje para nosotros. Entonces, básicamente este es nuestro calendario, el cual pues pretendemos llevar a cabo. Y finalmente, para darle inicio a la conferencia, solamente a mí me resta agradecer primero, y creo que ya lo estaba agradeciendo durante toda la sesión, a toda la comunidad, a los estudiantes, a los profesores, a las profesoras, alumnos. Me parece que todos hacemos la fuerza de Villagrán. Al grupo de coordinación, a la maestra Lorena Mata, a la maestra Miriam, al arquitecto Miguel, a la maestra Luz, a la arquitecta María José, pues también por todo el entusiasmo, el trabajo, el compromiso, junto con todo el equipo de profesores el cual coordinan. Quiero hacer también una especial mención, especialísima mención, al grupo de servicio social, que de verdad, por ahí está Dania y Naomi. Muchísimas gracias por todo el apoyo. No saben cómo camina la coordinación con el apoyo de un buen servicio social.
sirva este mensaje para hacer mi promoción, por si hay personas que quieran hacer servicio social. Prontamente ya está abierto, entonces acérquense a la coordinación para empezar a platicar. Por aquí está la consejera técnica profesora María Teresa Contreras Narro, muchas gracias. Al consejero técnico alumno Christopher Rojano Gutiérrez, que por ahí no lo veo, por allá anda. Cris, muchas gracias. Y por supuesto a los representantes de cada nivel, a José de León Arias Toledo de primero, a Federico Campo Anaya de segundo, a Ángeles Victoria Paco Vicencio de tercero, a Luis Eduardo, entre paréntesis, Yayo, de cuarto, que espero que ya haya llegado porque también tuvo un problema el día de hoy, y a Magali de quinto nivel. Muchas gracias a todos. Y bueno, al terminar, a las 12 del día haremos la inauguración de la segunda edición de la exposición de proyectos destacados del taller José Villagrán García, más taller Max Cheto, más taller Jorge González Reina, que este año se suman a nuestra edición y que me parece que es un espacio para compartir muy rico. Entonces a las 12 nos vemos allá y hay tamales. Aprovechen. Agradezco su atención, me da mucho gusto volver a iniciar este ciclo con ustedes y pues démosle la palabra a la maestra Tudela, a la cual he estado persiguiendo creo que desde hace 2 años, ¿sí? Más o menos. Y bueno, finalmente la tenemos aquí y le quiero agradecer muchísimo el que esté con nosotros. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. No es cierto que me han perseguido. No hemos logrado coincidir en fechas y además han tenido aquí en estas presentaciones maravillosas que hace su taller a varios colegas míos con los que colaboro constantemente, a Luis Zambrano, a Daniel Dao. Entonces digamos que han estado representadas varias de las ideas que estamos trabajando desde varias trincheras. Una de ellas es evidentemente la Facultad de Arquitectura, en el cual formo parte del Laboratorio de Entornos Sostenibles. Y bueno, lo que les presento hoy lleva este título, lleva el título de Repensando la Sostenibilidad en la Arquitectura, y como les decía, pues es el trabajo colectivo. Se voy a hacer una pequeña muestra de trabajo que se ha desarrollado desde la investigación aplicada y desde los proyectos, por un lado de la Facultad de Arquitectura y por otro desde la oficina de la cual soy cofundadora, Oficina de Resiliencia Urbana, junto con Víctor Rico, Adriana Chávez y Memo Chávez. Para mí, cuando Estela me invitó a dar esta plática y me dijo el tema va a ser la sostenibilidad, pues sí que dije qué emoción, y luego dije en qué me estoy metiendo. Ese tema es súper complejo, es un tema que por más que sea el eje de toda mi vida, todo el trabajo que hago, la verdad es que no tengo respuestas, así que lo que quiero adelantar es que más bien tengo preguntas y esas preguntas las voy afinando conforme va avanzando mi trabajo. Y pues creo que también es el camino para abordar la sostenibilidad, porque cada vez que pensamos que llegamos a una fórmula se demuestra insuficiente o inadecuada. Entonces, pues ojalá sirva esto de preámbulo y de excusa a lo mejor para los que pensaban que les iba a decir cuál es el secreto de la vida sostenible, pues no va a ser hoy. Pero bueno, está dividida básicamente en 2 secciones. La primera tiene que ver con conceptos y con contexto global. Sin esto la sostenibilidad pues no se entiende, para después pasar a una parte que tiene que ver con referencias y proyectos en los que yo he colaborado, he trabajado o he coordinado. Entonces, de alguna manera, para poder tener ambos lados de la moneda. Hablando de sostenibilidad, algo que querría empezar es que consideren que es una noción
no solo que no tiene una sola definición, sino que es una definición cambiante, dinámica, que se basa en la complejidad y en la interdisciplinariedad, con lo cual pues muchas de las cosas que hacemos, si solo las entendemos desde un punto de vista de diseño, nos quedamos cortos para poderlo entender. Se enmarca también en otros procesos como el pensamiento sistémico, que vamos a ver un poquito, se enmarca también en problemas perversos, en otro tipo de nociones que de alguna manera pues forman parte de lo que este concepto abarca, ¿no? Y me da mucho gusto que el taller lo esté abordando, espero no solo este semestre, sino pues también a lo largo de sus trayectorias académicas y después profesionales, porque creo que es la única manera, ¿no? Desgraciadamente se sigue entendiendo el desarrollo sostenible y la sostenibilidad en general como una opción, como una optativa, como algo que podemos elegir hacer o no, cuando en realidad pues esto ya debiera ser algo ineludible y que forme parte de la concepción misma de lo que es la arquitectura o el desarrollo o nuestras propias prácticas. A ver si logro... Listo. Bueno, les decía, la primera parte tiene que ver con estos contextos globales, escenarios globales, y que hay muchísima información que podemos usar en este sentido, pero quisiera destacar solamente algunos puntos, entre ellos, por ejemplo, que cada hora se emiten 4.6 millones de toneladas de CO2. Es un gran desafío si estamos hablando de descarbonizar nuestra ocupación del planeta. Por otro lado, cada hora se talan más de 1.100 hectáreas de bosque de árboles y de zonas de las cuales dependemos ecosistémicamente hablando. Listo. Y por otro lado, ¿cuáles son los marcos que nos están ayudando a hacer frente de manera colectiva, de manera multilateral, de manera global? Pues tienen que ver sobre todo con el grupo de las Naciones Unidas, se llama el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que digamos que pone al centro este tema como uno de prioridad creciente, quizás el máximo desafío global que del que define nuestra época y pues también por otro lado nuestra civilización, ¿no? Y que parte de un conocimiento que es enteramente científico, ¿no? Por otro lado, creo que es importante ver que se crea en 1988 justamente para apoyar a los tomadores de decisión a entender un poco más sobre sostenibilidad, pero sobre todo este enfoque de cambio climático, y que analiza publicaciones disponibles, es decir, no hace investigación propia, ¿no? Esto quiere decir que están incluidos en su trabajo la investigación y los avances de muchísimos investigadores a lo largo del mundo. Produce documentos analíticos no prescriptivos, aunque cada vez se está acercando más a cómo podemos difundirlo para que más gente conozca lo que se está poniendo sobre la mesa. Y les decía, tiene más de 2.500 especialistas, entre los cuales también hay un grupo de mexicanos, ¿no? El último, hay varios informes, ustedes pueden consultar el último, que es el grupo de trabajo del reporte 6, que se publicó en 2023, principios el último, la síntesis, digamos, ¿no? Y bueno, quería señalar que por primera vez se empieza a dar una integración de lo que trabajan distintas áreas de la sostenibilidad. Por primera vez recientemente se juntan los que estudian la biodiversidad con el cambio climático, es decir, habíamos estado separando ambos temas como si pudieran coexistir así, ¿no? Y apenas se empiezan a entender de manera simultánea. Simplemente para darles un poco más de perspectiva, lo que nos arroja la información de este panel intergubernamental es pues cuáles son las máximas concentraciones que se han dado de CO2 en nuestro planeta, pues ahora son mayores que desde hace 2 millones de años. El nivel de subida del mar son los rangos más rápidos desde hace 3.000 años. O sea, vean nada más, lo que quiero destacar es los ceros que hay alrededor de esos números. Quiere decir que estamos en una era sin precedentes, ¿no? Por otro lado, para poder estar en esta meta de máximo un calentamiento de 1.5 grados centígrados, se requiere eliminar de la atmósfera de aquí a fin de siglo el equivalente a todo el CO2 emitido por Estados Unidos, China, Alemania y Reino Unido desde la Revolución Industrial.
Esto es difícil, pero no imposible. El camino a la descarbonización ya está andando, estamos trabajando mucho en ello, no solamente desde la investigación y la academia, sino también ya muchos gobiernos y mucha práctica privada, digamos, o no de gobierno. Y por aquí tenemos al director del Instituto Potsdam para la investigación sobre el cambio climático, sobre el impacto del cambio climático, que nos dice, Johan Rockström, que en la lista de tareas para poder cumplir el Acuerdo de París, renunciar a los combustibles fósiles es la más fácil. Lo más difícil es algo en lo que la arquitectura, el paisajismo, el urbanismo tiene algo que decir, que es cómo reestructuramos la economía, cambiamos hábitos de consumo, defendemos ecosistemas, repartimos con justicia el espacio remanente de los límites planetarios. Entonces también tiene que ver con la difusión, con lo que conocemos o cómo abordamos estos temas desde una perspectiva ciudadana, ¿no? Entonces tenemos que, bueno, para entender el cambio climático, la ciencia es la base, no solo de esto, sino es de nuestra cultura, es una herencia fundamental, pero también hay que notar que el día de hoy la ciencia misma es objeto de marginación, es objeto de antagonismos sociopolíticos y empezamos a cuestionarnos lo que la ciencia nos está arrojando, y esto es un gran problema, y ojalá nos sumemos a la gran cantidad de científicos que están entrando en esta lucha, digamos, para que podamos introducir la sostenibilidad en nuestros hábitos, y en parte tiene que ver con que no se ha sabido comunicar y explicar con eficacia a la población general, a la ciudadanía, la base científica del cambio climático, sus impactos y sus posibles soluciones. Y básicamente es la juventud, y ustedes ven aquí Extinction Rebellion y todos estos grupos que probablemente ustedes conozcan como jóvenes, que están siendo la punta de lanza, ¿no?, en esta discusión, en estas negociaciones también. Y bueno, algo que dice Upton Sinclair que a mí me gusta mucho, que es difícil que alguien entienda algo cuando sus ingresos dependen de que no lo entienda. Entonces también ahí tenemos que poner en perspectiva la información que vamos recibiendo. Bueno, por otro lado, las curvas ya las conocen, siempre es importante mencionarlas, vean cómo empiezan a inclinarse las tendencias, esto es conforme se va formando de las Naciones Unidas, grupo de cambio climático, cuando surge el protocolo de Kioto, cuando se da el Acuerdo de París, y luego cuando hacemos el zoom para entender el COVID, todo el mundo dijo, no, se redujeron las emisiones, todo mejoró. Pues habrá mejorado por unos cuantas semanas para algunas especies sus condiciones de vida, pero lo que habla del CO2 y las partes por millón han continuado como si nada. Esa es la realidad, ¿no? Es una concentración histórica de CO2 que requiere mucho más de lo que estábamos pensando. Eso, como dice Johan Rockström, no quiere decir que no se pueda hacer. Por otro lado, vemos los efectos ya clarísimos, ¿no? Sí, se hablaba de un verano excepcional del 2021, pero pues el 2023 también fue un verano excepcional y cada vez van siendo cada vez más excepcionales. Es decir, que el 2023 fue el mejor año que hemos tenido o que vamos a tener, porque el 24 será probablemente peor, ¿no? Entonces, como no hagamos nada, esto lo único que hace es imprimir un sentido de urgencia en nuestras acciones, entendiendo que estamos empezando a tener problemas de efecto isla de calor, de incendios, de falta y escasez de agua y sequía, ¿no? Se empiezan a cerrar algunas de las plantas hidrológicas, ¿no? Cierran sus turbinas por primera vez por falta de agua. Otra cosa que querría mencionar antes de pasar a los siguientes temas es que los gases emitidos tienen historia, es decir, permanecen en la atmósfera, 33% estarán en 100 años, 19% todavía los vamos a tener en 1000 años. Entonces, esto es importante reconocerlo, porque el CO2 que emitamos hoy pues va a seguir ahí, ¿no? Entonces es importante ponerle freno a ese tren. Me voy a ir más rapidito para poder llegar a donde quiero llegar, pero bueno, aquí tenemos qué tendríamos que hacer como en incremento hacia 2030 con respecto a las energías limpias. Esto es lo que tiene que crecer la solar, esto es lo que tiene que crecer la eólica. Por ejemplo, estos cuantos, tendríamos la sustitución de coches eléctricos que tendríamos que tener, es bastante alta, que tendríamos que disminuir en la intensidad energética en cuanto a la economía.
Y después, si queremos quedarnos en 1.7, 1.5 grados centígrados, pues ya hemos consumido esta cantidad, ¿no? De nuestro presupuesto de carbono remanente, nos quedan 420. Entonces es un poquito cómo ocupar ese que nos queda de una manera pues mucho más sostenible, ¿no? Y otro dato más es que cuanto mayores son las emisiones acumuladas, mayor será la proporción de ellas que permanecerá en la atmósfera, porque el planeta tiene una capacidad de captura de carbono, pero no es ilimitado. Entonces, conforme incrementan, menos puede ser recibido por el océano o la condición terrestre, y cada vez más se queda en la atmósfera. Entonces, conforme sube, la capacidad del planeta de ayudarnos es menor. Y esto sumado al estallido bélico, que no podemos dejar de lado, no solamente a la pandemia que vamos superando, ¿no? Que fue de escala global, y ahora empiezan a haber estos estallidos, que primero fue Ucrania, pero ahora también pues tenemos la condición de Gaza, y esto pues entre otras implicaciones, además de dejar a países particularmente de América Latina golpeadas económicamente y en materia de salud por el COVID, pues también con profundas implicaciones intersectoriales de cómo vamos a invertir, revisar, colaborar para poder llegar a un mejor estado de cambio climático, ¿no? Entonces se van comprometiendo estas cooperaciones internacionales que tienen una base multilateral, y esperemos que pues pronto podamos empezar a cambiar el discurso sobre el tema bélico, y que podamos detener ese proceso para poder hablar de las cosas que nos ponen en riesgo civilizatorio casi, ¿no? Cerrando el tema de escenarios globales, tenemos dos grandes documentos. Les decía, pueden consultar este reporte de 2023, que es la última síntesis. Entonces está bastante, digamos, ya está procesado, no es la información tan científicamente dura que a veces es difícil de comprender. Les recomiendo se echen un clavado. Pero también a este artículo que salió recientemente, hace, que serán unos 2-3 meses, que publican los que sacaron este artículo. No alcanzo a verlo bien, pero creo que es Bull, el nombre de uno de los principales científicos, que declararon la emergencia climática, es decir, no llamarle cambio climático, sino crisis climática o emergencia climática. Y publican este artículo, que está de descarga gratuita, el estado del arte o el estado del cambio climático en un reporte de 2023, para denotar que estamos entrando en un territorio que no se esperaba. Es decir, los cambios en un solo año, solo analizan lo que sucede en 2023, están superando pues lo que se esperaba de 2023, ¿no? Y bueno, es interesante entenderlo, no solo interesante, es relevante entenderlo, porque ahí es donde tenemos que ubicarnos como arquitectos, paisajistas, urbanistas, etcétera, diseñadores, donde podemos aportar, ¿no? Esto es parte de lo que aparece en estos dos reportes, ¿no? Este particularmente es el de la IPCC, y por ejemplo, al darse cuenta que no están logrando llegar y conectar con la gente, publican este tipo de diagramas donde dice gente que nació en 1950, que tiene 70 años el día de hoy, pues quizás va a haber un grado de riesgo intermedio, pero los que tienen, que van a tener 70 años en el 2000, no sé, que nacieron en 2020, pues toda su vida va a estar en un estado de muy alto riesgo por los impactos del cambio climático, ¿no? Entonces es distinto cómo lo experimentan ciertas edades, y también las responsabilidades y los compromisos que asumimos pensando en el futuro de nuestra especie, ¿no? Otros datos que se agregan esto en el artículo que les comentaba es pues cuántos incendios en Canadá. Vean cómo se han despegado los incendios en los bosques canadienses. Y estos son todos los reportes de 2023, ¿no? Como ven en rojo, pues nos estamos saliendo en un solo año de la norma completamente, ¿no? O sea, empieza a ver esto es lo que reporta un poco de manera alarmante, ¿no? Con estos impactos que pues conocemos bastante bien, y que basta abrir un periódico en cualquier momento del año y lo podemos encontrar, los cuales ya estamos normalizando, y eso es un problema, ¿no? Hay que evitar esa normalización. Por otro lado tenemos pues, lo que ya todos sabemos, los objetivos de desarrollo sostenible, la nueva agenda urbana, la nueva agenda urbana, la nueva agenda urbana de no sé qué país, es decir, todos estos instrumentos que están tratando de entender cómo podemos hacerle, pero que se quedan cortos, porque si ustedes analizan cómo hacerlos todos,
hay muchas cosas que no se pueden hacer, es decir, que se contraponen. Entonces también hay que tener cuidado cuando hablamos de mi proyecto aborda el 5 y el 3 y el 16 y como si eso fuera suficiente. Tenemos que ir un paso más allá. Uno de Johan Rockström, que les comentaba, analiza los límites planetarios y dice, ojo, porque no es que estén mal los objetivos de desarrollo sostenible, es que no se pueden llevar a cabo de la manera que están planteadas sin una discusión y una negociación. Entonces hay que saber a qué estamos contribuyendo y por qué. Y bueno, él plantea que una manera de entender lo que estamos haciendo de manera más efectiva es entender los límites planetarios, que son 9. Ustedes los pueden googlear, no hay límites planetarios, también todo esto es descargable, gratuito. Esto es 2009, cuando está entrando el rojo, quiere decir que este elemento o componente puntual está entrando en una época ya muy crítica, y este es 2023, ¿no? Entonces, pues nos queda por aquí la acidificación del océano, que todavía no estamos llegando a ese nivel, ¿no? Los aerosoles de la atmósfera, pero fuera de eso casi todo lo demás ya estamos en un nivel de riesgo que supera los límites en los que podemos subsistir. A ver si, no sé si le pico mal lo que hago, pero... Y pasando al tema de la biodiversidad, que les decía que también es de las que dependemos, o sea, no basta con que existamos los humanos en el planeta, dependemos de otras especies. Y México es un país megadiverso, aquí podemos ver dónde se concentra la megadiversidad del planeta. Y México, China, algunas partes de Asia, África, América Latina, concentramos esa biodiversidad. El 70% de la biodiversidad planetaria se encuentra en estas zonas rojas, con lo cual lo que pasa en México le importa al mundo. Tenemos una responsabilidad en ese sentido. Y por otro lado, una serie de riesgos que, si ustedes entienden a la Ciudad de México como donde estamos ahora mismo ubicados, pues hay sismos, escasez de agua, inseguridad social, violencia contra la mujer o de género, abundancia de agua, pero también escasez, contaminación, subsidencia, ¿no? Es decir, somos el genial laboratorio. Lo que hagamos aquí, el mundo está poniendo atención. El mundo está poniendo atención porque estamos aprendiendo y tenemos aquí un abanico de riesgos con los cuales operar. Por eso es relevante hablar de resiliencia, que consiste en la capacidad que tiene un individuo, familia, comunidad, cualquier sistema de resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de un impacto y efectos de un fenómeno perturbador en un corto plazo de manera eficiente, aprendiendo de ese evento para no volver a caer en el mismo problema. Que esa es la diferencia con la resiliencia ingenieril. La resiliencia ingenieril es un resorte que regresa a su estado anterior. Aquí no hay estados anteriores a los cuales regresar. Entonces, aprender y entender que hay múltiples estados de equilibrio deseables, ¿no?, a los que no queremos salir de ellos, ¿no? Los límites planetarios que nos hablaba Rockström, lo que nos permite, si nos mantenemos dentro de esos límites, podemos permanecer en un estado como el que nos permitió el Holoceno, que es una era geológica en la que se desarrolla la vida, ¿no? Si superamos esa capacidad, no sabemos lo que viene, pero sabemos que no es bueno. Y pues también tenemos este tipo de fenómenos que nos van recordando desafortunadamente, y sé que algunos de ustedes irán a Acapulco y lo van a ver, ¿no? Este es el efecto de las primeras semanas después del huracán Otis, y un poco las preguntas que se planteaban ahora que presentaban los trabajos que se van a desarrollar aquí, es cómo es que podemos, o sea, tratar de no empeorar la situación a través de nuestro trabajo, porque es factible empeorarla. Con una planeación que no entiende los sistemas biofísicos y los sociales en integración, que no entiende los procesos, que no entiende la participación social. Es decir, hay muchas maneras en las que podemos ir incorporando factores complejos para poder dar atención a este tipo de problemas de la mejor forma, evitando el sufrimiento humano que sabemos que esto conlleva, ¿no?, más allá de los ecosistemas que están siendo afectados. Y esto nos lleva a entender que hemos dividido el mundo de una manera muy poco útil, que es dividir la sociedad de la naturaleza, como si los seres humanos no fuéramos biofísicamente naturales, ¿no? Somos una especie que sí, que tiene una capacidad de transformación del territorio y una conciencia, autoconciencia, es decir, nos destacamos sobre otras especies, pero somos una especie más. Entonces, a veces se nos olvida y actuamos como si lo natural fuera externo a lo urbano, y externo a las ciudades, o externo a nuestras sociedades.
También hemos separado lo urbano de lo ambiental. Esta facultad tiene muchos esfuerzos ya, pues de muchos años, de mucha gente tratando de decir, no podemos actuar sin lo ambiental desde lo urbano, ni tampoco podemos entender lo ambiental sin lo urbano, ¿no? Ciudad y exterior, llámese rural y periurbano y urbano y los términos que ustedes quieran. Hoy en día está siendo más lógico hablar de grados de urbanización, más que realmente dónde acaba la ciudad. Porque si el agua de la ciudad viene de muchos kilómetros de otras cuencas, de otras regiones, de otros incluso océanos, pues esa no es ciudad, ¿no? Entonces, si nos cortan esa entrada, nos quedamos sin ciudad. Entonces, hasta dónde llega la ciudad también es una redefinición de lo que decimos cuando hablamos de ciudad, y no se trata ni del Zócalo ni de Central Park. Esos son, digamos, los corazones más visibles, pero la ciudad se extiende mucho más allá de los límites de lo que una administración puede gestionar. Entonces, bueno, es empezar a ver cómo los asumimos no como binomios, sino de forma universal, que se coproducen y se relacionan, tienen una dependencia, una interdependencia entre sí. Y esto requiere pues un montón de trabajo, narrativas, que eso sí hacemos en arquitectura, lenguajes conceptuales, formas, disposiciones, estrategias, que hay que inventar. Y ese es el desafío de la creatividad también, ¿no? Y tenemos esto, por ahí mencionaban la naturaleza, hablaban de los viajes que habían hecho y una manera de entenderse en la naturaleza, y también un poco de pronto recordar que a veces tratamos la naturaleza como este elemento castigador, ¿no?, sobre nuestras sociedades cuando se presenta un fenómeno de este tipo, o cuando la controlamos y se porta bien, digamos, ¿no? Y entonces se comporta como queremos y crece como queremos y hace lo que queremos, ¿no? Sin embargo, no es ni uno ni el otro, es un poco más complejo que esto, igual que nuestras propias sociedades, y creo que hay que empezarnos a entender de esa manera, ¿no? Y no solamente entender la naturaleza como algo que los paisajistas nos aportan, o los ecólogos o los especialistas, sino algo que es una materia prima también de nuestro propio quehacer, ¿no? Incluso en construcción, empezar a pensar que la construcción también está hecha de materiales vivos, y que quizás no lo hemos visto así, nuestro plan de estudios todavía no lo revela de esa manera, pero debiéramos empezar a contemplar este tipo de elementos, ¿no? Y de nuevo les digo cómo salirnos de estas cajitas. El urbanista no quiere entender de ecología, los ecólogos tampoco quieren entender de ciudad, y aquí es donde se empiezan a entrelazar. Hace poquito tuvimos un coloquio aquí de ecología urbana, de resiliencia y deterioro ambiental en América Latina, donde por primera vez oíamos a ecólogos urbanistas discutir sobre los temas de la ciudad, y cómo es que un ecólogo aborda esto, y cómo es que un urbanista aborda esto, y empezar a encontrar por lo menos esos puntos de conflicto, esos puntos donde hay negociación, donde hay acuerdo, pero creo que se tienen que seguir dando, porque es una conversación pendiente. Debemos empezar a salirnos de esas cajitas, ¿no? De esos para los paisajistas. Yo no sé de especies. Bueno, no vas a proponer una especie equivocada. Una les podemos preguntar, que los tenemos aquí de vecinos, y otra sí podemos saber si necesitamos una especie caducifolia, perenne, que dé sombra, que ofrezca qué tipo de servicios ecosistémicos, porque parte del diseño también depende de eso, no es algo que es ajeno a lo que hace la arquitectura, ¿no? Y les decía, el entendimiento de ciudad históricamente tenía que ver con la forma. Esto es Cedric Price hablándonos de la ciudad como un huevo, ¿no? Cuando tienes un huevo hervido, que tienes una muralla clara, entonces pues es muy sencillo, digamos, ¿no? Saber cuál es tu límite. Si es un huevo estrellado, pues ya se empieza como que a diluir. Si se te rompió la yema, ni te cuento. Y el revuelto, ¿no? Que es un poco lo que tenemos hoy, que ya no saben ni dónde están, ni cuántos huevos son, ni cuántas yemas hay ahí. Otros entendimientos de la ciudad como metabolismos, en los que entran y salen componentes no solo físicos, flujos, ¿no? Energía, materia, información, fluye. Por eso les digo, no tiene una limitación específica. Y otras maneras, como Jan Gottman, este geólogo, nos dice, en megalópolis hay corredores en los que las ciudades se van concentrando, ¿no? Entonces, ¿cómo hablas de una ciudad? La misma idea la persigue Doxiadis, ¿no? Constantinos Doxiadis en Ecumenópolis, donde dice son corredores, porque la gente se mueve, se desplaza, no se está quieta. Trabaja en un lado, va al otro, viaja, ¿no? Entonces tenemos que empezarnos a entender como corredores, o el geógrafo Earl Ellis, que nos dice no debemos entender necesariamente a los planetas como un conjunto de ciudades, sino le llama andromas,
¿no? Y cómo han cambiado los antromas y se han diversificado. De 1700 a 2000 se han intensificado las distintas maneras en las que lo urbano se mezcla con lo rural o lo productivo o lo agrícola. Entonces, pues bueno, se ha complejizado esa relación. Y aterrizándolo en la arquitectura, empieza a haber un interés por el diseño, por vincularse con la escala planetaria y global, ¿no? Tenemos este libro de Hashim Sarkis, El mundo de acuerdo como un proyecto arquitectónico, geohistorias, que empiezan a entender el cambio climático desde una perspectiva narrativa, implosiones, explosiones de cómo entender un urbanismo planetario, urbanismo ecológico, que es un libro que, bueno, mucho de esto me parece ya está en la biblioteca, lo pueden consultar, urbanismo ecológico en América Latina. Aquí tengo un artículo sobre las chinampas y el peso que tienen las chinampas en la resiliencia de nuestra ciudad, que es lo más antiguo que tenemos, es decir, lo que más resiliente ha sido y hoy está en riesgo. Ecologías proyectivas, cómo se pueden, estos son unos ecólogos hablando con diseñadores y diciendo cómo se pueden hacer las cosas en esta integración, y hasta las muestras, ¿no?, de arquitectura de Venecia, por ejemplo, en 2020 Hashim Sarkis, coordinando, el mismo que escribe este libro, coordina la muestra internacional y le llama ¿Cómo viviremos juntos?, que me parece una pregunta súper pertinente, una gran pregunta que no tiene una sola respuesta, pero que creo que todos deberíamos estar encaminados a ir hacia allá. Y vamos hablando de conceptos, esto ya entra más en este territorio, pensamiento sistémico y procesos de diseño, ¿no? Sabemos que no se puede abordar la complejidad si no se aborda desde la interdisciplinariedad, y que el pensamiento sistémico es saber dónde generar un sistema. Un sistema es un invento humano, ustedes inventan el sistema, ¿no? Cada vez que hacen un proyecto están diseñando un sistema de pertenencias, de identidades, de relaciones. No, nadie diseña solamente al interior de un predio, o no deberíamos de diseñar solamente al interior de un predio, sino pensar qué es lo que estamos generando, promoviendo, obstaculizando o fomentando, ¿no? Entonces es dónde recortamos la realidad, cuál es el recorte que queremos hacer, y la primera pregunta es ¿cuál es mi mapa de análisis? ¿Dónde recorto? Donde mis profesores me digan, está bien, pero ¿por qué? ¿Y qué ventaja se tiene? ¿Por qué no empezamos desde el planeta y entender el rol que tiene mi predio en el planeta? Luego en la ciudad, o en una colonia, o en una serie de calles, o por qué estamos recortando el mapa donde lo estamos recortando. Y esa es una primera pregunta que tiene que ver con pensamiento sistémico. ¿Y qué es lo que ha hecho la introducción del pensamiento sistémico en el diseño? Es cambiar de un sistema lineal, en donde hay un principio, aquí le llaman unos alumnos muy motivados como ustedes el día de hoy, unos árboles de conocimiento, y cómo llegas al final pues como mucho más conocedor, ¿no? Esto está ya en crisis y pues no sirve para los problemas complejos, sirve para problemas no complejos, que no son los que hablamos de sostenibilidad. Este es el que sirve, el que no es no lineal, el que es dinámico. Hay un punto de inicio, pero no es uno solo, hay muchos puntos de inicio, como ustedes saben, porque ustedes empiezan también desde distintos puntos. Una serie de árboles de conocimiento que no necesariamente están alineados, y una serie de posibles recorridos que llevan una línea final, pero que a veces hasta sentimos que vamos en círculos y en realidad es parte de ese proceso, ¿no? Más conceptos que tomar en cuenta: el pluriverso, ¿no? Diseños para el pluriverso, donde se contemplan otras especies. Lo mismo nos plantea Donna Haraway, esto es Arturo Escobar. Donna Haraway nos dice, en seguir con el problema, cómo podemos extender parentescos raros. ¿Qué significa esto? Parentescos no sanguíneos. ¿Cómo extiendo un nivel de parentesco con algo que no conozco, pero del que dependo, ¿no? Entonces eso tiene una labor de diseño, y ella la pone como un juego de hilos y de relaciones. Entonces son cosas que podemos poner en práctica en la arquitectura. Y luego está el tema ético y del espacio político. Todo lo que hacemos es político, a veces aunque sea inconscientemente. Entonces tomemos conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Y políticamente no me refiero a un partido político, me refiero a lo político en sí mismo, ¿no? Entonces tiene una ética, y pues tiene una serie de expresiones que este libro trata de plantear también, por si a alguien le interesa profundizar sobre el tema, ¿no? Pero creo que todos tenemos que adquirir más conciencia sobre nuestra politización o repolitización de nuestras propias actividades. Esto nos conduce también a autoras como Chantal Mouffe,
que nos proponen el agonisticismo, si quieren, agonistics en inglés, es justamente reconociendo ese tema político del que formamos parte, entender que no todo es consenso, que no todos vamos a estar de acuerdo, al contrario, va a haber mucha oposición, va a haber puntos conflictivos en contraposición, y no está mal, eso no está mal. Entonces ahí es donde para mí el arquitecto toma un lugar distinto, de mediador, de negociador, de entender qué puede proponer a una parte y a otra sin que se comprometan las esencias principales o los valores o las aspiraciones principales. Pero no vamos a encontrar eso que a veces nos dicen como, hay un taller de participación y están todos sentados dibujando felices y ya está, ¿no? Son durísimos. ¿Por qué? Porque son políticos, porque la necesidad es mucha y cada vez es mayor. Entonces va a haber ese enfrentamiento de ideas y no tenerle miedo a ese enfrentamiento de ideas, pero también saberlas negociar, también saber trabajar en ese disenso, como se pueda decir, ¿no? Que no es el consenso. Otros conceptos que probablemente estarán estudiando ya en sus clases del área urbano-ambiental, que tienen que ver con cómo hemos hecho la ciudad desde una postura de segregación, de desigualdades, ¿no? Y aquí lo vemos en alzado, pero también en planta, cómo cuando diseñamos todo desde arriba tiene un impacto en la ciudad, ¿no? Esto es un solo diseñador trabajando en su computadora y presentándole, esto es una ciudad que se va generando de manera informal, no es que uno esté bien y uno esté mal, no hay que retrasar los juicios, ¿no? Pero sí entender que estamos generando unas divisiones muy indeseables, que están generando mayor inseguridad y que tienen consecuencias. Entonces creo que parte de poder hablar de sostenibilidad en la arquitectura tiene que ver con entender las consecuencias de lo que hacemos, intentarlo, porque la incertidumbre es mucha, pero intentar tener un abanico de posibilidades para que se generen y también dar cabida a que no todo lo podemos diseñar nosotros. Hay que darle espacio a que otros diseñen, y ese espacio se puede diseñar. Se puede decir la participación social a veces como de, pues que participe la sociedad. ¿Y eso cómo? ¿En qué? ¿En cómo? ¿Qué decido yo y qué decide la sociedad? ¿Y quién es la sociedad? ¿De quién estamos inventando de la sociedad a participar? Son muchas preguntas que siento que a veces pasan de largo, y cuando estamos trabajando en un taller es complejo, porque no siempre se puede llevar a cabo un proyecto como se llevaría en la vida real, pero tenemos que simularlo. Y tenemos que entenderlo, aunque no lo estemos llevando a cabo de la misma manera, para poder sacar un aprendizaje y quizás incluso devolver algo a la sociedad. Otros problemas que sabemos que tenemos particularmente en México, tenemos un contexto feminicida brutal, que no podemos dejar de lado. Me da gusto que por ahí había algún grupo que estaba interesado también en profundizar sobre los temas de cómo tenemos que ver con la violencia, y no es necesariamente, pues no la fomentamos es decir, es algo indirecto a lo que hacemos, pero es tratar de encontrar puentes para que podamos lograr un entorno mucho menos feminicida y llegar ya a niveles no escandalosos como estamos, para que culturalmente vayamos sumando también una nueva concepción del mundo. Por aquí hay muchas arquitectas trabajando la ciudad de los cuidados, bueno, Zaida Mushi, que van a tener aquí, me parece que el día de mañana es un ejemplo genial, pero no es la única, ¿no? Hay muchísimas arquitectas, sobre todo urbanistas, paisajistas y diseñadoras, que están diciendo la ciudad hay que verla desde otra perspectiva, incluso de liderazgos distintos, no patriarcales, no importa si es mujer, hombre, o sea, no importa quién es líder, pero que no ejerzan un poder patriarcal. Y eso es otra manera de hacer las cosas, es una gran invitación a pensar las ciudades desde otras perspectivas, y a mí por lo menos me emociona. Un elemento conceptual que me parece muy relevante es el de la incertidumbre, solo va a incrementar. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, lo interesante es saber más o menos el rango de incertidumbre. Hay cosas que quizás no podemos prever, pero hay muchas que sí. Entonces, un ejemplo al que a mí me gusta mucho es el Museo de Arte de Sao Paulo, el MASP, de Lina Bobardi, en donde vean el espacio que ella levanta su museo, donde se conecta con un gran parque y con una avenida, pero vean lo que levanta, Eso aquí un desarrollador diría, pero ¿cómo? Si estamos regalando todo ese espacio y esas columnas gigantescas, ¿quién va a pagar por esas columnas? Vean la vida que se da aquí abajo de todo, o sea, es un espacio para que se den programas que no están planteados.
pero es darle espacio a que la incertidumbre, a que otros diseñen, que otros decidan lo que quieren que pase ahí. Y eso es muy relevante y creo que es cada vez más importante, no programarlo absolutamente todo porque no va a funcionar como queremos. Entonces dar espacio a eso, ¿no? Y esto me lleva a recordar a Aldo Van Eyck con lo que sea que signifique en el espacio y el tiempo, el lugar y la ocasión significan más. Algo que mencionaron en su viaje, me parece ahí a Puerto Escondido, es el tema de la observación. Y creo que es muy relevante, esto lo dice Aldo Rossi, tal vez la observación de las cosas ha sido mi más importante educación formal, puesto que la observación más tarde se transforma en memoria. Ahora parece que veo todas las cosas que he observado dispuestas como herramientas en una limpia fila, alineadas como en una tabla botánica o un catálogo o un diccionario. Pero este catálogo que yace en algún sitio entre la imaginación y la memoria no es neutral. Siempre reaparece en diferentes objetos y constituye su deformación y de alguna manera su evolución. No dejen de aprender a observar. Observar con todos los sentidos, creo que es muy importante, y entre ellos me recuerda que cuando hablábamos, lo decía yo, de participación social, la escucha. A veces llegamos a comunidades, sea la que sea, somos extranjeros de casi cualquier comunidad, incluso cámbiense de taller y ya somos extranjeros, cámbiense de casa, de cuarto y ya somos extranjeros. Entonces, ojo con tratar de pensar que la manera en que nosotros vemos el mundo es la que los demás lo ven. No es así, y lo van a ir descubriendo, ojalá, por la buena, ¿no? Hay que escuchar y no tratar de imponer, y es un poco esa invitación que nos hacen todas estas personas que estudian género para pensar de una manera que no es patriarcal. Escuchar primero, y después tratar de ver por dónde, pero asumir que tenemos la solución es el punto equivocado si se habla de sostenibilidad, en mi opinión. Recordar que no solo somos humanos, la participación también debiera extenderse a otras especies. Esta imagen me gusta porque la gente reconoce más lobos que especies. Podemos nombrar más lobos en esta imagen que especies en una imagen que nos den, y eso es peligroso porque dependemos de las otras, no de los lobos. Bueno, los lobos dependen de nosotros, pero no nosotros de ellos. Y cómo podemos lograr esta simbiosis entre lo que nosotros entendemos como ser humano y lo que tenemos de este lado. Estamos en una simbiosis y no lo olvidemos, ¿no? Ahora hablemos de herramientas. Tenemos muchas. Nuestra caja de herramientas como arquitectos que ustedes están formando son muchas. Una de ellas es la representación, simplemente el ver las cosas. El ver las cosas de cierta manera. Ojo, son cercadas, ¿no? Todo lo que hagamos tiene una mirada, y esa mirada tenemos que ser conscientes de lo que estamos visibilizando. Entonces, cuando dibujen cualquier mapa, antes de empezar a tirar rayas por todos lados, ¿por qué lo estoy incluyendo? ¿A quién excluyo al dibujarlo? ¿A quiénes, qué especies, qué personas, qué grupos, etcétera, ¿no? Pero tiene un alto valor cuando sabemos utilizar nuestras herramientas de representación para fines de sostenibilidad, de poner la mesa, de hablar para poder negociar. También pensar que tenemos dentro de esa visualización capacidad de hablar de la historia. Esta es la Ciudad de México, la cuenca del Valle de México, lo que le hemos hecho hoy, ¿no? Vean, nada más, es una de las transformaciones más drásticas de ciudades en el mundo. ¿Por qué no somos capaces de pensar un futuro también igualmente radical, pero mejor? Es decir, eso es optimista. Hemos sido capaces de hacer esto, nada nos impide hacerlo bien. Y creo que hay muchos caminos y esa es la buena noticia, ¿no? Investigación como diseño y diseño como investigación. No se pierdan de pensar que lo que ustedes hacen es investigar, porque se aprende de ello, y que de lo que otros hagan también se puede diseñar. Entonces ahí hay una relación bien interesante, ¿no? Utilizar herramientas que a veces son simplemente conocerlas, como pueden ser la información satelital que nos permitió tener ojos del planeta completo, percepción remota, ya tenemos toda la información que quieran a su disposición y no tenemos por qué ser ajenos a ella. Los satélites nos permitieron entender las corrientes de Humboldt, la temperatura y salinidad. Hay millones de satélites alrededor, es un cochinero que tenemos de satélites en el espacio. Aprovechémoslos por lo menos, ¿no? Ya se pueden sacar tridimensionalmente puntos, nubes de puntos. Vamos a sacar, es un mapa, es digamos un escáner 3D de la realidad. Entonces, pues toda esa tecnología está ahí disponible, más en universidades. Entonces, aunque no nos lo todavía estén enseñando, pues súmense a grupos que
que sí, en urbanismo sí están dando clases de sistemas de información geográfica, toda la información está ahí. Entonces recurramos a ella, yo creo, ¿no? Esto también lleva a entender complejidad social. Estos son actores, es un mapa de actores. Hagan un mapa de actores de sus propios proyectos. ¿Quiénes son los actores y qué nivel tienen? Y categorícenlos y pónganlos con relaciones y entiendan cuándo entran, cuándo no entran, para poder hablar de esto. Y estos son diagramas. O sea, hacemos diagramas, hacemos arquitectura de ideas también. No se les olvide la infraestructura, ¿no? La infraestructura quiere decir que no solamente es la parte de ingeniería, la ingeniería dura, ¿no? La infraestructura dura y gris, sino sumada a la verde, hacen una gran alianza. Entonces no se nos olvide que lo que proyectamos también puede tener una función, un comportamiento, que se diseña no solamente una forma, sino una propensión a que pase alguna acción. Entonces diseñen para ello, y eso les va a soltar un poco del control que a veces pensamos tener sobre las formas. Aquí hay algunos ejemplos donde se diseñan incluso procesos en el tiempo, se diseña con el tiempo en la mesa, y eso también son valores de sostenibilidad. Aquí hay algunas referencias ya para irme acercando al cierre. El plan tormenta de Copenhague, cómo se pueden inundar las calles para que cuando haya tormenta tenga el agua donde irse. Esto es pues una estrategia muy holandesa, ¿no? De darle espacio al agua. Aquí están unos espacios que son en Rotterdam, plazas inundables, ¿no? Que son canchas, y pues después cuando se inundan pues se va evaporando el agua, pero al menos no inunda las zonas que no deben. Todos los humedales que se han diseñado, esto es China, en China hay una cantidad de humedales, tenemos el despacho de Turenscape que pues es ejemplar en ello, y no veo por qué si en China construyeron tantos para poder pulir el agua, tratarla y hacer parques al mismo tiempo, no podríamos hacerlo aquí. Ciudades esponja, que es un concepto que acuña Ko Jianyu de Turenscape, y estas son algunas de esos parques humedales que se diseñaron en China. Se está pensando en París, piensen cómo la ciudad colonial europea, ¿no? Era así, una plaza dura, con algunos árboles bien portados, unos setos que yo puedo darles forma a esto, ¿no? Están migrando hacia visiones de bosques urbanos, y esto se vuelve pues muy relevante, ¿no? Cómo cambia el microclima, cómo cambia el comportamiento del agua y cómo cambia la gente también. Más proyectos de este tipo. Esto es Water City Gante, ¿no? Todos los pequeños proyectos, algunos son muy pequeños, pero suman a una red. Entonces no piensen que por trabajar en una pequeña banqueta no están sumando. Es muy importante que se entienda el rol que tiene esa banqueta, por eso les hablaba de la multiescalaridad. Esto es en Soho, en Rotterdam, también todo un distrito pensado desde una perspectiva de clima. Nueva Orleans, como saben, todavía sigue saliendo adelante del embate que tuvo hace ya muchos años, y empieza a participar también de proyectos privados, ¿no? Los jardines empiezan a jugar como jardines de biorretención y empiezan a sumar a la red estratégica. A veces parece que solo el espacio público puede actuar en bienestar común, y no es así, ¿no? También desde la parte privada se puede actuar. Aquí hay un libro que les dejo por si quieren consultarlo en línea, está gratuito, es una Ciudad de México sensible al agua. Viene pues, esta ya es de 2016, pero bueno, pueden encontrar un análisis de la Ciudad de México en materia de agua y distintos tipos de tipologías y estrategias que se pueden aplicar en el territorio para que las puedan consultar. Aquí hay algunas secciones que incluye sobre tipologías de camellones, parques limpiadores, parques lineales, oasis urbanos, en fin, para su consulta, ¿no? Y para cerrar, rapidísimo voy a mostrar, si tengo unos 5 o 6 minutitos, sí, algunos proyectos en los que esto pues lo hemos tratando de implementar. El primero es el Parque Hídrico La Quebradora, que ganó el premio Lafarge-Holcim 2017-2018, el primer proyecto mexicano que gana el nivel, o sea, uno de los concursos de sostenibilidad más relevantes pues hasta ahora en el mundo. Y ganamos con este proyecto nivel global, digamos, ¿no? El local, el regional, digamos, de América Latina, el oro, y también el oro global. Es decir, que en ese año se determinó que este era el proyecto más sostenible que había, ¿no? Con todo lo que eso implica, no quiere decir que eso sea exactamente así. Hoy se llama Utopía Simpli, quien la conoce está en Iztapalapa, está en la Sierra de Santa Catarina, y se desarrolló con la coordinación del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y bueno, yo aquí fungí como coordinadora de diseño urbano.
Y pues era entender este vaso regulador abandonado. Aquí está Avenida Ermita Iztapalapa, la Sierra de Santa Catarina, por donde escurre el agua que antes probablemente eran escorrentías naturales y hoy son calles. Pero tiene este vaso regulador, tiene unas grandes oquedades que hacen que el agua, o fracturas, que el agua se fuera muy rápidamente. Cuando llegamos, pues no parecía nada valioso, parecía un tiradero, y la gente lo trataba como tal. Detrás de unas rejas lanzaba basura, cosechaba algo de maíz, etc. Y aquí está el punto antes de que apareciera, ya saben, el sistema de transporte que hoy existe, pero era un cruce muy conflictivo desde donde bajaba toda la población de la sierra para poder tomar un transporte que los llevara a la ciudad. Y pues esta fue la propuesta que se hizo para aumentar la capacidad de regulación de agua que tenían estos dos grandes oquedades, introducir agua de tratamiento, agua de drenaje, tratarla para poder generar agua, para poder generar baños, porque la gente en la sierra pues no tiene suficiente agua para usar sanitarios pues en toda la sierra. Entonces, ya que para tu pecero aquí, pues podías pasar y utilizar los baños. Se introdujo pues obviamente una serie de senderos y de andadores, programas que se trabajó con la comunidad, no de forma bonita, o sea, nunca van a decir las crayolitas y eso no funciona, casi nos lanzan las crayolitas con justa razón. Y fue mucho de trabajo social de entender las necesidades de la gente de primera mano y no preguntarle, ¿qué quieres que pongamos aquí? ¿No? Porque esa justo era la pregunta equivocada. Entonces creo que pues eso a mí me enseñó, ¿no? Me va enseñando a escuchar y a entender y a ser capaz de mediar entre distintos intereses, como puede ser el de un gobierno, que es quien contrataba este proyecto, la alcaldía en ese momento, y una comunidad, ¿no? Aquí está cómo quedó el proyecto inicial, que se diera de piedra, nos interesaba muchísimo que se diera la piedra porque es el valor que tienen, es ahí donde se va el agua, el valor que tienen es que su suelo es permeable. Entonces, si ellos saben valorar la vocación que tiene su territorio, pues tienen más posibilidades de empoderamiento frente a decisiones en el futuro. Y bueno, esto es como quedó ahora después de obviamente un cambio de gobierno, muchas crisis políticas, problemas técnicos y una historia muy compleja, pero al final existe este espacio y tiene algunas, casi todas las funciones que se habían planteado originalmente, ¿no? Rápidamente, Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca es un proyecto al que me invita el despacho Gaetas Pringal a colaborar con ellos para introducir jardines de lluvia. Es un parque que tiene la longitud de Chapultepec, pero claro, pues estrechito, ¿no? Con un nivel que estaba de abandono entre las fábricas de toda la vida de esta zona y bueno, la Pensil, ¿no? Las colonias antiguas y también más empobrecidas, más marginales, y pues cómo generar un diálogo. Y aquí lo que estos arquitectos, amigos y colegas proponían era devolverle a la ciudad dos grandes deudas, el agua y la vegetación, ¿no? Entonces la pregunta que se planteaba en el proyecto es ¿qué tanta agua y qué tanta vegetación podemos proveer aquí? Este es el proyecto como quedó. Esta es la máxima vegetación que se puede introducir porque, como ustedes saben, en el subsuelo hay una gran demanda para él, entonces pasa Pemex, pasa todo por ahí. Entonces, subsanando todo eso, logramos introducir al lado de las vías del tren unos jardines de lluvia que harían que ya no se inundara cuenca abajo, y pues no se permitió que pusiéramos cisternas subterráneas, se tuvieron que elevar, pero de alguna manera se llenan ya no con agua potable sino con agua tratada, que permiten su riego de una manera más eficiente. Entonces pues vamos paso a pasito avanzando, ¿no? En esos temas. Infraestructura de espacio público para el programa de mejoramiento urbano de SEDATU. Probablemente han sabido de este programa que ha llenado de proyectos de espacio público al país. No, ya no recuerdo cuántos van, pero si van 4,000, algo así, o no, la verdad no tengo ahora la cifra a la mano, pero nosotros fuimos junto con la UNAM, con la Facultad de Arquitectura, con ORU, Julián Arroyo, Gabriela Suara, Virens, quienes ganamos el proyecto aquí en la facultad de espacio público, en la categoría de espacio público, y nos dieron dos proyectos en Baja California Sur en 2019, que son estos dos. Bueno, este es uno mismo, este es jardín, le llamamos jardín de sombras porque proyecta sombras, tiene esta inclinación para permitir que luego se le puedan colocar paneles solares, ya que no alcanzaba el presupuesto en ese momento, pero está toda la instalación lista. Se capta el agua debajo de cada una de estas puntas, tiene una cisterna,
que almacena agua para época de, no solo de sequía, sino de eventos hidrometeorológicos adversos. Lo concebimos como un proyecto resiliente en el sentido que suma al sistema de escuelas que opera como de emergencia cuando hay un evento de huracán, ¿no? Entonces esto pues tiene capacidad para poder refrigerar, para poder almacenar agua, ¿no? Y por otro lado pues tenía una cancha llanera que logramos que se convirtiera en una cancha formal, y una de las decisiones que, bueno, la vegetación que es xerofítica, es decir que requiere poca agua, entonces no requiere, y además es hermosa la vegetación de Baja California Sur, y a veces ponen todas estas palmeras que vienen desde Cuautla, y se nos olvida que eso no se da ahí, ¿no? Que es tan hermosa que por qué no vamos haciendo que la identidad del lugar entienda su propia vegetación, ¿no? Una trotapista que da la vuelta, ¿no? Aquí está un poco el esquema en sección, y uno de los grandes aciertos fue dejarlo abierto, porque aunque no tuvimos ocasión de poder hacer una participación verdaderamente activa, al tener la prisa, había que hacerlo en 3 meses el proyecto ejecutivo completo. No sé, aquí habrán visto los que estaban por aquí, todo el mundo corriendo, haciendo 1000 proyectos como se podía, y con, ¿no? Entonces esto tiene que estar en 3-4 meses el ejecutivo completo, y en 3 o 4 meses la construcción. Entonces ese nivel de desafío para poder llegar a todo el país, pues imagínense, también siembra desastres, ¿no? Por suerte, pues ha habido ejemplos buenos, quiero pensar que este es uno, pero no a veces no por la razón por la que si me gusta o no me gusta, sino porque la gente se está apropiando de él. Y uno de los aciertos fue dejarlo abierto, que la gente tenga que negociar su uso. Si le das a alguien la llave, ese alguien tiene poder. Si lo dejas abierto, tienen que negociar, porque no lo pueden cerrar. Entonces esa fue una gran estrategia. Está el proceso de obra, aquí es donde les digo, pues, abierto a que se pongan de acuerdo, ¿no? Los obliga a ponerse de acuerdo. Un espacio sin programar, no sabíamos qué iba a pasar, y de repente vamos y vemos que hay zumba, y a veces hay clases de lectura cuando no hay no sé qué, se tienen que poner de acuerdo porque decidimos que esto es lo que está arriba de los baños. Pues que hagan lo que quieran ahí, no sé, se me ocurren muchas cosas, pero ¿por qué las voy a decir yo? Entonces, de alguna manera, los baños tenían que ser de muy bajo mantenimiento, la iluminación de las cosas que el gobierno, lo que hicimos fue ir con gobierno y decir qué puedes cambiar en un día si se funde. Y esas son las luminarias que utilizamos, esas son las lámparas, no las que yo elegí, sino las que el gobierno ya tiene a su disposición, ¿no? Y ahí está el uso, ahí está la iluminación que se logra en la noche en una zona donde no hay ni banquetas, ni calles, ni iluminación, ni nada. Y bueno, la cancha, ¿no? Que les decía, la vegetación. Pusimos especies que den sombra cuando crezcan para que la parte donde se introducía el sol pues pudiera ser mitigada por vegetación más adelante. Y de nuevo les digo, ni un solo vidrio. Si ustedes ponen un vidrio se rompe y luego ya no hay vidrio. Entonces, ¿para qué lo pones? Y un poco el uso, ¿no? Este es el skate park más barato que se puede hacer, que es el de street. Entonces, pues no alcanzó para bowl, pero pues street funciona y la gente está contenta. Y bueno, cuando ves apropiaciones quiere decir que están contentos con el espacio, ¿no? Esas son las señales de éxito que podemos pensar que existen. Y aquí uno de los muralistas muy orgullosos de su pieza, ¿no? Y la otra parte es un jardín de sombras que está junto a una chatarrera, le llamamos, perdón, este no es jardín de sombras, es jardín de agua, porque justo nos propusieron hacer un proyecto aquí y dijimos, esto está bien raro. O sea, ¿cómo? No, acá arriba háganlo. Dijimos, es que ahí se ve como que es una montaña, no es una montaña, que es un relleno sanitario no saneado, claramente. Y si lo miras desde lejos, dijeron, bueno, pues aquí abajo ya había llevado la corriente todo lo que había ahí. Entonces es una escorrentía, lo que pasa es que no es perenne, cuando llueve esto es una inundación absoluta y cuando no, pues eso, ¿no? Entonces dedicamos todo ese dinero para construir aquí el proyecto con una serie de hidrogeólogos y de hidrólogos que nos permitieron analizar qué pasa cuando llueve, pues el conducto de agua si lleva unos jardines de bioretención gigantescos que evitan que se inunde cuenca abajo, pero que permita que haya un programa el resto del año, ¿no? Y esto es el render como lo imaginamos que se iba a construir, y esto es, a mí me gusta luego ver como qué pasó, porque pues se pierde mucho control, no nos pagaron supervisión, entonces pues ahí fue como de échale la bendición y a ver qué pasa. Y la piedra del lugar que es hermosa, en fin, como que empiezas a descubrir cosas que quizás no sabías, ¿no? Y se empieza a convertir en un espacio, vean la oscuridad de alrededor y cómo este espacio que era inseguro, pues empieza a dotar de otra vida a este lugar, ¿no?
la vegetación del lugar, para que la gente la empiece a apropiar de una estructura muy similar a la anterior, pero con estas características, ¿no? Y bueno, las canchas desde arriba. Y aquí el proyecto completo. Tuvimos que hacerlo de concreto porque no había manera de poder abordar esa cantidad de agua con ningún otro medio natural. Entonces lo que hicimos fue ir conduciéndolo a varias terrazas, ¿no? Y bueno, el sistema de los baños. Voy a ir cerrando. Este es uno de Tultitlán, en Estado de México, dentro del mismo programa que trabajamos con Departamento del Distrito, Taller Arquitectos, Ricardo García Santander y Videns. Y bueno, pues aquí lo que hicimos fue aprovechar que Tultitlán tiene estructura de acero ahí mismo, entonces pues aquí el acero era indispensable usarlo porque lo traían de una cuadra de alrededor, ¿no? Es una zona muy marginal, muy empobrecida de Tultitlán, y lo que propusimos fue una codificación de colores para poder hacer un sistema que operara por todos los proyectos. Hicimos 5 proyectos aquí, pero que con el color se pudieran distinguir, ¿no? Entonces se maneja a la mitad de una cuadra, entonces dejamos un corredor para seguridad y para conectar una zona del barrio con otra, y 3 grandes volúmenes donde se alojan los distintos programas. Aquí está un poco cómo es la maqueta, el proceso de obra, y al final creo que hay algunas fotos. Una estación de bomberos, que lo que había eran unas canchas antes, entonces cuando les dijeron a los niños que iban a poner una estación de bomberos, pues imagínense el drama. Y entonces negociamos con los bomberos que les prestaran para hacer unas canchas ahí arriba y que les prestaran a los niños en horarios muy específicos de esa cancha, y entonces pues se logró una mejor conexión de la estación de bomberos con la comunidad, y pues los niños felices y los bomberos creo que también, porque así como que juegan mucho no, pero sí lo usan para entrenar, entonces que pudieran tener horarios compartidos, ¿no? Y que se abriera la plaza para que la gente viera un jardín de lluvia también, porque el agua de los bomberos pues también tiene que ver con los fuegos que apagan en la sierra de Guadalupe, entonces había que hablar de esa relación de alguna manera, ¿no? Y aquí está la maqueta, proceso de obra, un centro cultural, no me voy a detener mucho porque ya no me queda mucho tiempo, pero bueno, es la misma estructura, ¿no? La misma idea pero aplicada en otro territorio. Un auditorio que hicimos también con piedra. Aquí nuestro, el que hizo la obra, pues se le pasó la mano, ¿verdad? Porque dijimos, pues ya ni modo, o sea, hizo un sobrecálculo y pues bueno, es lo que es, pero no teníamos contempladas tantas columnas. El mercado, que se rediseñó y se abrió de una manera más amplia, se permitió que arriba guardaran, se utilizara de bodega. Pues bueno, estos son estos proyectos en Tultitlán en su proceso de obra, un centro deportivo que fue el último proyecto en el que se hizo esta biblioteca también. Y me voy a ir muy rápido, estos como están hace unas semanas que ya terminaron los proyectos, no he podido ir yo, pero me enviaron estas fotos de un poco cómo están los jardines de lluvia, cómo están los proyectos por inaugurarse unos días antes de la inauguración, ¿no? Y 2 minutos, este es un proyecto muy rápidamente, distritos hídricos de escala media en Tacubaya, Ciudad de México, es uno de mis proyectos favoritos. Lo trabajamos también con apoyo de la Facultad de Arquitectura, con la directora entonces de Paisaje, Anita Berrizbeitia, ORU, Arsos Arquitectos, en 2019 con una beca de investigación de la Universidad de Harvard, para pensar un esquema que no se fuera a las grandes infraestructuras monumentales, pero tampoco a las micro que nadie sabe lo que hacen, estos jardines de lluvia que empieza a ver por la ciudad, pero que nadie sabe, hasta que no llueve no te enteras que eso tiene un valor, una función infraestructural, y cómo lograr una escala media, ¿no? Entonces, en lugar de que tu edificio pida siempre a la ciudad, dame agua y yo te doy drenaje y déjame en paz, ¿cómo hacemos una negociación de tú cuánta agua de drenaje necesitas para tu riego? Yo necesito agua jabonosa tanta cantidad, yo necesito potable, irle restando presión al sistema y lograr una comunicación entre distintos edificios para lograr un sistema de distrito en donde el agua jabonosa que tú necesitas viene de la vivienda de al lado, ¿no? Entonces empezar a hablarse no solamente entre personas y especies, sino también entre edificios. Este es Tacubaya, hicimos todo un análisis de toda la cuenca para entender su situación hidrológica e hidráulica, un poco el sistema convencional, que es dame agua y te doy de drenaje, y cómo empezar a pensar con plantas externas,
con jardines de lluvia, con espacios donde se mitigan las inundaciones y otro tipo de negociación, y llegamos a una serie de proyectos estratégicos en toda la zona donde se revela la historia. La historia es una capa de información muy importante. Tacubaya habla de agua, piensa en el mercado del Chorrito, los molinos de agua, ¿no? Un sistema de espacios verdes que a veces es bien fácil poner verde en los mapas y en los dibujos y en los diagramas, pero que esa agua parece verde, exista y venga de algún lado y esté calculada. Entonces aquí está calculada cuánta agua se requiere para esto y se proviene de ese mismo distrito. Y después entender al agua como un recurso, no un residuo, simplemente dividirla por sus calidades. La más pura, que es la potable, no puede ir al WC. Esa tiene que ir ese es el corazón de nuestra agua. Entonces todas las aguas valen, simplemente sepamos qué hacer con las distintas calidades, ¿no? Y aquí están algunos de esos proyectos estratégicos que fuimos proponiendo y que llevamos unos talleres aquí en la facultad para poder hablar de cómo está Tacubaya hoy, qué hacer con Parque Lira y cómo imaginamos que podría estar mañana, ¿no? Para cerrar, esta es nuestra ciudad el día de hoy con toda su infraestructura pura y dura, y esto es como podríamos hacer la ciudad si lo vinculamos en una red, cada banqueta, cada árbol cuenta, ¿no? La última diapositiva es esta, algunas recomendaciones que hago de arquitectura sostenible: promover el diseño y la producción de ideas accionables que tengan un impacto significativo, mediar sin imposición ni exclusión, intereses, visiones y necesidades alineadas o contrapuestas, participar en una cultura de narrativas colectivas, no individuales, de compromiso humano, inhumano y de diálogo, aprender y colaborar en diferentes personas, especialistas, comunidades, campos y disciplinas, y por último, lo que es muy importante para la academia, explorar nuevas herramientas para observar, analizar y modelar el mundo desde una perspectiva de diseño y hacia una de sostenibilidad. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Elena. Ahorita estaba revisando mi folder y me quedé con tu semblanza en el folder. Pero bueno, creo que la conferencia habla mucho de todo el conocimiento, la investigación que has hecho y bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo y muchas gracias a todos. Te hago entrega de un pequeño reconocimiento. Muchas gracias a todos. Nos esperamos en la exposición.